Jo no soy ni motera ni nada. Sí que ets motera. Bueno, avui és 4 de setembre. A tocar 8 del matí, pàrquing Carrefour, com és habitual. Moteros, granollers, ens marxem de ruta. Avui fem una ruta emblemàtica, tant pels moteros com per altres col·lectius, que és la del Mazinger. Anirem a veure aquesta figura, el Mazinger. Mierda, cabrones. El Félix que arriba tard. ¿Cómo que llego tarde? De tarde nada. Ah, ¿Pero dónde vas tú con eso? doncs anem a veure, com comentava, el Mazinger. Ruta emblemàtica. Sembla que són més de 50 nens. Ei! Una de les nostres millors moteres. No, la millor, la millor. Una abraçada. Hola! Ei, per aquí darrere tenim el José, que alguna cosa bona ens explicaràs. Oye, sí, què tal, guapíssima. Espera, perquè no sortiu tots. Mazinger, Mazinger Z! De la AP7, Molins de Rey, San Boi, dirección Gavà, Vegas, Aviñonet, Caracati, San Martín Sarroca y de allí para el Mazinger, ¿vale? Un ratito ahí en el Mazinger, 4 fotos y la vuelta por el mismo camino, ¿vale? Como veis, somos pocos. Pido respeto, los que lleváis 30 años en moto, un poco de cuidado con los que llevan 2 meses. ¿Me entiendes? En los tramos de Vegas se hará un poquito de tramo libre para quien tenga un poquito el ritmo más rápido, no se agobie tanto, que vaya detrás y demás. Pido un poco de precaución a la hora de adelantar. Si, hostia, no cuesta nada esperarse 2 segundos, adelantar en un sitio más coherente que no en plena curva, ¿vale? ¡Planeador abajo! La maldad y el terror hoy puede dominar y con él su robo. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir. Es inmortal, el robo siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Koji puede controlar. El poder, la verdad, por Mazinger. ¡Sí! Moteros Granollers tiene un grupo de personas, lo que se llama el staff, que promueven, gestionan y organizan las rutas. Entonces, Ferran Montserrat, que es la principal persona del staff y de Moteros Granollers, coméntanos, dentro de las rutas, el staff, ¿cuál es su función? Bueno, intentar garantizar un poco la seguridad del grupo y un poco intentar pues, gestionar un poco las rutas que sean lo más seguras posibles y a la vez que la gente pueda disfrutar. ¿Y cómo os organizáis? Porque creo que hay 3 grupos de personas, ¿no? Hay un cap de ruta, diríamos, Sí, es un sistema un poco como toda la vida, pero hemos intentado modernizar un poquito y adaptarlo, depende también a las rutas, los asistentes, depende del trazado. Claro, jugamos con un staff de unas 10 personas, ¿no? Correcto, es decir, hay un cap de ruta que es el que abre las rutas. Luego hay en la parte posterior que encierra la ruta, que se encarga también de la seguridad, que no se pierda nadie, de controlar todo lo que sería el grupo. Y luego intermedio hay diferentes personas del staff. Tenemos personal de que sube y baja, va parando en las rotondas, cruces conflictivos, si hay grava un poco en la carretera se señaliza. Un poquito ese tipo de gestiones para que los asistentes pues solo se preocupen de ir en moto. ¿Y el staff de cuántas personas componen? Somos 10 personas y bueno, cada uno tiene su función, ¿no? dentro del grupo. Perfecto. Veo que estáis muy bien organizados.
De eso se trata, de eso se trata. Gracias. Bé, aquí tenim el bitxo aquest, el Mazinger, que és el que dona nom a la ruta aquesta. Mazinger Z, el que passa és que la seva nòvia, l'Afrodita, no ha pogut venir, però bueno, tindria algun compromís. Doncs, bueno, moteros granollers, estem al Mazinger, com està clar, que era el motiu d'aquesta ruta. Ei! Anem a fer un tom per aquí, a veure qui trobem. Vienen emborrachándose con agua. Hostia, estos moteros son saníssims, tu. Bueno, avui ens ha plegat, em sembla que érem unes 60 motos i a l'hora de l'esmorzar em sembla que ens han plegat uns 70. Va, 4 motos, que es diu vulgarment. Per què serà que sempre que els moteros de Granollers organitzen alguna ruta, doncs, bueno, hi ha una acceptació brutal i fins i tot hem de posar places limitades. És a dir, quan es va penjar en el Face la ruta d'avui, al cap de 2 hores ja estaven totes les places ocupades, que per motius de seguretat, doncs, no podem fer sortir 300 motos a la carretera, perquè gestionar-les amb seguretat i amb un ordre doncs és complicat. És per això que hem de limitar amb un número que puguem portar 50, 60, 70 motos. És una qüestió, diríem, de coherència i saber les possibilitats del grup per poder-ho gestionar bé. Molt bé! Juanillo, ven pa aquí. Fa temps que volia fer una entrevista a este buen hombre. Este buen hombre... Juanillo. Juanillo, Juan por los amigos. Espera, que se te va con tu amigo Mazinger. Es uno del staff de Granollers. Antes he hablado... Exacto, el staff de Moteros Granollers. Antes hemos hablado con Ferran y nos ha explicado un poco el tema de del staff. Lo que hacéis, o lo que hacemos, ¿no? En ruta hay los de delante, los de detrás. Tú dentro de la ruta... ¿Qué sueles hacer? Yo suelo ir alternando, estoy por el medio, voy un poquito para atrás, me retraso, voy un poquito para adelante. Poco a poco, como es mi primera ruta como staff, pues voy poquito a poco, voy aprendiendo, me van enseñando, ahora ponte aquí, nos vamos parando en las glorietas, nos vamos parando en los desvíos para controlar y sobre todo que nadie se pierda. Perfecto, es decir, el lema es seguridad ante todo. Salimos a rodar, a divertirnos, porque nos lo pasamos bien o no. A disfrutar, hombre, ya ves si lo pasamos bien. Nos lo pasamos de madre. Y sobre todo con seguridad. Nuestro lema, salimos todos. Volvemos todos. Sí, señor. Motero Granollers.